Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es una bendición poder estar nuevamente en este día para poder compartir la palabra del Señor. Quisiera que me acompañara a orar y a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús venimos dándote gracias, Señor, por la bendición de este hermoso día. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre Santo, de poder compartir tu palabra. Pedimos, Señor, la bendición que venga sobre nosotros, la revelación, la sabiduría, el entendimiento y la gracia para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo suplico, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, en este tiempo pues ha venido la revelación de una manera hermosa y hemos aprendido y escuchado muchas cosas acerca, hermano, de los ancestros, acerca de las raíces que hay que desarraigar, acerca de la importancia de la restauración que Dios está haciendo en el final de los tiempos. Y vemos cómo el Señor de alguna manera está expulsando a esas naciones para que nosotros podamos poseer Canaán. Canaán para nosotros, el Israel espiritual, es la abundancia de todas las cosas. Abundancia de miel, abundancia de leche, abundancia de trigo, abundancia de misericordia, abundancia de sabiduría, abundancia de revelación de la palabra, pero también el complemento de la grosura que da la tierra. Entonces, considerando algunos de esos aspectos, en esta noche yo quisiera dirigirme a usted y quisiera platicar acerca del actuar de Esaú. Es decir, cómo se mueve este personaje, cómo puede moverse en este tiempo el espíritu de Esaú y activa fuentes de contaminación. Es decir, al moverse él, como él es profano, él es alguien desobediente, va a activar diferentes fuentes que las vamos a conocer por la palabra, por el Espíritu Santo, y que nos puedan mostrar dónde están en nosotros y cómo se están dando. Entonces, venga conmigo, por favor. Génesis capítulo 27 y verso 36. Oiga, y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Venga conmigo, me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Y Isaac, su papá, le dijo que no la había reservado. Y usted sabe que primogenitura es primero en orden, primero en dignidad, es el que tiene la doble porción. Y cuando se habla de la bendición, pues es un bienestar, es un bien hacer, un bien desear, un bien hacer de una manera doble. Ok, considerando esto, veamos. Génesis 28:6. Los padres le dan la orden a Jacob que se tenía que ir para Padán Aram, donde sus parientes, para que Esaú no le hiciera nada. Pero mire pues, el verso 6 dice, y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y que cuando lo bendijo, le dio órdenes, diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Mire, Canaán es uno de los pueblos que el Señor va a expulsar de Canaán. Espiritualmente, hermano, los cananitas los va a expulsar el Señor, son los mercaderes. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Note la diferencia, por favor. Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán, y aquí está uno de los puntos tremendos, hermano. Vio que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es agradar el corazón de nuestro Padre, el corazón de Dios, lo tenemos que agradar nosotros. Entonces vemos en este escenario que Isaac da una orden, Jacob escucha y la cumple, pero Esaú oye y mira lo que le dicen
y él hace todo lo contrario. No obedeció la orden de su padre, sino que al contrario fue y buscó mujeres de Canaán. Entonces, hermano, es ahí donde empieza a desagradar el corazón de su padre y a causarle situaciones. Ahora, yo me hice estas preguntas y se las dejo en esta noche. ¿Cuáles son esas fuentes que él activó con su desobediencia? ¿Qué ministran? ¿Y cuál es el daño que hacen? Entonces miremos a la luz de la palabra algunas de estas fuentes, algunas que este hombre activó con su actuar, con su mover. Y la primera, hermano, es la fuente de la amargura. Note que él hizo lo contrario a la instrucción que le dieron a Jacob. Génesis 26:34 en la versión LPD dice: cuando Esaú cumplió 40 años, el número 40 es número de prueba, usted y yo lo sabemos. Cuando cumplió 40 años se casó con Judith, hija de Beri el hitita. Aquí hay otro, mire, los heteos. Préstele atención a Judith, por favor. Hija de Beri eteo, y con Basmat, hija de Elón el hitita. O aquí otra vez. Fíjense, él fue a buscar mujeres de Canaán, de los heteos. Y el verso 35 dice: y ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Fueron fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Y tremendo, hermano. Entonces note que la desobediencia a los padres puede causarles amargura. Ahora, miremos algunas cosas en esto. Esaú estaba amargado, estaba enojado, estaba molesto, porque había perdido la bendición de la primogenitura. Y como consecuencia, fue a hacer lo que oyó que su padre le estaba recomendando a su hermano Jacob, que no se casara con mujeres paganas. Entonces viene Esaú y le dijo: por llevarle la contraria a mis padres y desobedecerlos, él se casó con mujeres paganas, hititas, cananeas, y esto les causó amargura. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para no desobedecer la voz de nuestro Padre Celestial. El Señor nos habla por medio de Jesucristo, nos habla por el Espíritu Santo, nos habla por los 5 ministerios, nos habla por medio de la palabra. Y nuestro oído tiene que estar presto a discernir la voz de Dios, porque obviamente, hermano, en este tiempo se oyen muchas voces, muchas voces. ¿Quién comanda la voz? La voz santa, la voz que nosotros tenemos que oír es la voz del Señor. Está comandada por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Del lado de las tinieblas, ¿quién comanda la voz? Pues el diablo, que el Señor lo reprenda. Y se oye la voz del mundo, la voz del corazón, la voz de la serpiente, la voz de Jezabel, muchas voces. Ok, entonces esta fuente de amargura, Hebreos 12:15, usted y yo lo hemos leído varias veces. Pero déjeme ponérselo en esta noche, hermano. Fíjese pues, hay mucha gente que ya dejó de creer en la venida secreta del Señor Jesucristo. Es decir, hay gente que ya no cree que el Señor va a raptar a la iglesia, ya dejó de creer. Y estamos viviendo en el final de los tiempos, un tiempo, hermano, peligroso para la iglesia. ¿Por qué? Porque si dejó de creer, empezó a escuchar otras voces. Si dejó de creer, dejó de desobedecerle al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo? Que no se equipen, que no estén velando, que no estén preparadas, que no se limpien, que no se purifiquen para presentarse delante del Señor. Entonces, Hebreos 12:15 dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades,
y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí hay algo bien especial. La contaminación de la amargura es para muchos, de que no haya ninguna persona inmoral, fornicario, ni profana, pagano, malvado, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Entonces note esto, mire cómo empezó esto. Y mire cómo llegó él a activar la fuente de amargura. Dice, voy a amargar a mis padres. ¿Cómo? Desobedeciéndole. Me voy a ir a poner un yugo desigual casándome con mujeres que no son del pueblo del Señor, mujeres paganas, cananeas, de los hititas. Y sí que fueron amargura para sus padres. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gente, hermano, deja de prepararse, deja de limpiarse, de purificarse para el Señor. Pero la Biblia dice que nadie deje de alcanzar la gracia. Si para este tiempo, hermano, que estamos viviendo en el final de los tiempos, la primera carta de Pedro, capítulo número 1 y versículo 13 dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Pero nadie que esté amargado va a poder ceñir el entendimiento, va a tener un espíritu que esté atento, que esté en acción, poniendo su esperanza en la gracia. ¿Por qué? Porque la amargura hace que la persona deje de alcanzar la gracia. Entonces mire cómo se mueve Esaú, el profano, el que vendió su primogenitura por un plato de comida, amargando a la gente. Por eso usted tiene que tener cuidado qué voz sea la que esté escuchando en este tiempo. Y entonces aquí el Señor nos manda a decir a nosotros que tenemos que estar muy atentos para poder ver, escuchar y recibir esa gracia que va a ser derramada en nosotros para que podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Pero mire, ahora habilita otra fuente. La primera fuente de amargura fue cuando se casó con estas dos mujeres, ¿ya? Y habilitó la fuente de amargura porque le hicieron la vida imposible. No tenían las mismas costumbres. Ahora, por eso se recuerda que yo le dije que le prestara atención a la palabra Judith, que es un nombre, ¿verdad? Y Judith viene de Judá, que significa confesión, que significa la alabanza del Señor, significa alabanza. Y hermano, también al ver el nombre de su padre, mi fuente, hombre del pozo, y Beri, el eteo, el hitita, es temeroso, son los que infunden miedo. Entonces ella ministra y confiesa en base al miedo. Entonces, lo que es la confesión es bueno, pero uno no tiene que hacer la confesión, su confesión en base al miedo, sino en base a la verdad, con la guianza, con la llenura del Espíritu Santo en la vida de uno. Entonces, Dios necesita oír que de tu boca salga esa sana confesión. Entonces, debemos de echar mano de la verdad, de la fe, de la santidad para poder confesar y así poder nosotros alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces podemos decir que cuando Esaú se casó con Judith, él se casó con la fuente del miedo. Entonces activa otra fuente. ¿Cómo le hablaba él a sus papás? Infundiéndoles miedo. ¿Cómo le habló a Jacob? Le infundió miedo. Le dijo que lo iba a matar. Entonces venga conmigo. Por eso esa es una de las raíces de los heteos. Es una raíz que tiene que arrancarse y es una fuente que tiene que sellarse, que tiene que cancelarse, que es la fuente del miedo. ¿Ya? Usted y yo no tenemos que confesar
en base al miedo. Tenemos que confesar en base a la verdad, con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, por eso hay que revisar, hermano. Porque entonces, si hay una raíz, hay una fuente que la está alimentando. El agua, pero es el agua del miedo. Entonces, aquí Dios nos está mostrando que Él, bajo la unción de Jeremías, va a arrancar esa raíz. Pero bajo la unción, hermano, del profeta Elías, va a restaurar y va a sellar esa fuente del miedo para que ya no alimente esa raíz. Oh, qué hermoso esto, hermano. Ahora, interesante esto, nosotros nos tenemos que acercar y tenemos que aprender a confesar a través de la fuente que es Dios, porque Él es la fuente de aguas vivas para los que no le abandonamos. Pero para aquel que abandona al Señor, hermano, le dan la espalda y se van a hacer pozos, cisternas grietados. Pero nosotros no abandonemos la fuente de aguas vivas, que es el Señor. Entonces vamos a estar siendo ministrados por la palabra viva y por la palabra eficaz que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica. Hermano, nos va a limpiar de la amargura. Va a arrancar esa raíz de la amargura y va a sellar esa fuente del miedo. Préstele atención a esto, por favor. Dios es maravillosamente bueno y tiene cuidado de nosotros. Y usted y yo tenemos que estar atentos a esto. Por eso se ha hablado tanto en estos días sobre el miedo. Y ya a esta hora usted y yo tuvimos que haber identificado algunas cosas que nos producen miedo. Nosotros tenemos miedo a algunas cosas, es algo natural, pero ya cuando es un pánico o algo que nos aterra y nos paraliza, tenemos que acercarnos a la fuente de agua viva, de aguas vivas, que es Jesucristo, ser alimentados con la palabra para sellar esa fuente del miedo, que viene a través de un yugo desigual, que ¿quién lo habilitó? Lo habilitó Esaú. Ok, pero mire este otro, por favor. Jeremías 2:3 era lo que le decía. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Que no retienen agua. Y Jeremías 17:13 dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Y primera carta de Juan 4:18, que usted lo puede ver allí en pantalla, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ok, entonces Esaú, al desobedecer, hermano, y por lo que le pasó, se amargó. Entonces lo que hizo fue potencializar su amargura y se fue y se casó con mujeres cananeas, hititas, y le hicieron la vida imposible a sus padres y le activó la fuente del miedo para alimentar la raíz de amargura. Pero como es el Señor de lindo, ¿verdad? Siempre nos da la salida. Acerquémonos a la fuente de aguas vivas que es el Señor. Mire esta tercera fuente. Se casó con Basemat también. Vimos que se casó con Judith y se casó con Basemat. Y Basemat significa confusión de muerte y desolación. Y el nombre de su padre es fuerte y poderoso. Oh, tremendo esto, hermano. Entonces, se está viviendo un tiempo de mucha confusión. Pero nosotros, nuestro Dios es Dios de paz, no de confusión. Y se está viviendo un tiempo de desolación. Cuando se habla de desolación, se habla de destrucción. Y el mundo se está destruyendo. Si usted oye ya las noticias, hermano,
cómo se está oyendo ya de mucho o con mayor repetición la palabra paz. Israel entrando en paz con países que antes eran sus enemigos, y Estados Unidos jugando un papel en una diplomacia. Entonces, cuando se oiga paz, paz, será la destrucción. La iglesia está a punto de irse. Amados hermanos, por favor, prestémosle atención a esto, busquemos nuestra santificación, preparémonos para el encuentro con el amado. El tiempo ya es muy corto. Entonces, aquí, por eso nosotros tenemos que estar atentos y cortarle derechos al espíritu de Esaú, cortar y pedirle al Señor que selle con toda fuente de contaminación, que arranque toda raíz que Él no plantó. Entonces, veamos, interesante esto, hermano. El Espíritu Santo nos va a llenar de su amor. Y hermano, el espíritu de Esaú es una de las potestades que en el final de los tiempos nos vamos a enfrentar, así como se enfrentó Jacob. Pero recuérdese que Jacob se enfrentó con Esaú cuando iba de regreso a su tierra, pero el Señor le cambió nombre. Yo quiero recordarle en esta noche que usted le tiene que pedir al Señor que le cambie nombre, que le muestre qué nombre le va a poner el Señor. Entonces pidámosle y no nos dejemos gobernar, hermano, ni por la amargura, ni por el miedo, ni por la confesión, ni por la desolación. Entonces recuérdese que a usted y a mí nos han dado autoridad para edificar, y el amor edifica. Y nos han dado también autoridad para arrancar, para desarraigar bajo la unción, hermano, que ha mandado el Señor, bajo la unción del profeta Jeremías. Entonces, si tú estás siendo manejado por el miedo, por la amargura, por la confusión, por la desolación, yo te aconsejaría en esta noche: detente. Busca al Señor inmediatamente, busca la ayuda espiritual, acércate a la fuente de aguas vivas, empieza a beber el agua de la palabra que te limpia, que te purifica, que te aparta. Entonces, tengamos cuidado y pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Mire esto, ¿qué tenemos que hacer? Cantares 8:6 dice: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Señor. Para poder vencer la potestad de Esaú, hermano, nos tenemos que llenar del amor de Dios. ¿Me está oyendo, verdad, hermano y hermana? Para poder vencer a esa potestad que trae amargura, que activa el miedo, que activa la desolación, que activa la confusión, nos tenemos que llenar del amor de Dios. Tenemos que pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Este es el tiempo donde tú y yo, hermano, Señor, lléname con tu Santo Espíritu, lléname con tu Santo Espíritu, Señor, porque para enfrentar potestades, hermano, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Se recuerda que Sansón, cuando él desciende a Timnat con su padre y con su madre, llegó hasta los viñedos de Timnat. Estoy en Jueces capítulo 14 y versículo 5. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Verso 6. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que le había sucedido. Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6. No tenía nada en su mano, pero sí le vino la unción del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros para poder enfrentarnos a esas potestades, a la potestad de Esaú, que acarrea y activa estas fuentes que estamos viendo, que alimentan la raíz de amargura, tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo.
Tenemos que pedir la llenura del amor de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la revelación de la palabra. En el nombre de Jesús. Pero mire, avancemos porque el tiempo avanza. Ya llevamos 3 fuentes. Raíz de amargura, la fuente del miedo, la fuente de desolación y la fuente de confusión. 3. Pero mire esta, número 4. Aquí se casó con otra. Venga conmigo, con una hija de Ismael, de los ismaelitas. Hermano, Ismael. ¿Se recuerda a Ismael? Es el hijo de la carne. Es el hijo de la esclava. Y dice, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot. Mahalat significa enfermedad. Oh, qué tremendo esto, hermano. Dígame usted si no está activa esa fuente en este tiempo. Dígame si no está activa la fuente de la enfermedad. Incluso, hermano, los médicos, los científicos están asombrados porque hay enfermedades desconocidas, no saben ni qué nombre es. Pero nosotros por la palabra entendemos, hermano, que hay una fuente. Y hermano, generalmente las fuentes de agua, porque así es, son subterráneas, no se ven a flor de tierra. Pero nosotros con la llenura del Espíritu Santo tenemos la capacidad de discernir y de ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y usted debe saber, y mire qué tremendo esto, hermano, Ismael significa Dios oye. Porque cuando usted se recuerda el caso, que cuando echaron a Agar, la mamá de Ismael, la echó a Abraham, porque Sara discernió el daño que estaba haciendo, le dieron un odre de agua y le dieron pan y se le acabó. Y Agar deja a su hijo a cierta distancia, ella se separa para no verlo llorar, hermano, y dice la Biblia que Dios oyó a Ismael. Incluso le dijo a Agar que no tuviera miedo, que lo iba a bendecir a él también y que él iba a ser un príncipe. Pero que la bendición de la promesa venía a través de Isaac. Y por eso es la batalla. Ahora, mire, esta potestad de la enfermedad es bien tremenda, hermano. Y sanidad manda el Señor. El Señor manda sanidad para su pueblo. Y hay que tener fe. Si alguien está enfermo, dice la Biblia, llame a los ancianos para que oren por ellos y para que oren por él, hermano. Y la oración será efectiva. Pero mire, por favor, yo quiero leerle Gálatas capítulo 4 y versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar, y Sinaí es la ley. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. ¿Se da cuenta? Y nosotros somos hijos de la libre. Hay una Jerusalén terrenal, espiritual y celestial. Y nosotros, hermano, no somos de esta tierra, nosotros somos hijos de la libre. A libertad nos llamó el Señor, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la Biblia dice que nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Entonces nosotros tenemos que reprender todo espíritu de enfermedad, toda doncella de enfermedad, hermano.
El error que muchas veces nosotros cometemos es que nos apropiamos cuando la enfermedad llega y visita nuestro cuerpo o nuestra alma. Es que mi dolor de cabeza, es que mi dolor de pecho, que no sé qué, y nos apropiamos. Y el Señor está mandando, ahora tremendo esto, hermano, porque note la potestad de Esaú, note el actuar de Esaú, cómo fue a destruir su casa, es decir, a sus padres. Y aquí ya llevamos la cuarta fuente que él habilita. Por eso al desobediente le va mal, hermano. Yo se lo he dicho, al que obedece se enfrenta a situaciones adversas, pero al final Dios le abre puertas y le va bien. Le va bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y óigame con oídos espirituales en esta noche. Porque mire pues, hermano, cómo aparecen aquí los ancestros. Nosotros tenemos que romper con el pacto de esclavitud. Y el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que renunciar a la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Porque, mire pues, mi abuelita murió de tal cosa, mi papá también, y yo también tengo esa enfermedad, dice la gente. Entonces, note cómo se le da el derecho generacional a la enfermedad que esclaviza a la gente. Entonces, ¿qué salida nos da el Señor aquí? Que tenemos que romper con el pacto de esclavitud. Gálatas 4:29 dice, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Hay una persecución. ¿A quién? Al espiritual. Hay una persecución. ¿A quién? Al espiritual. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Echa fuera la enfermedad y llama la sanidad que viene de parte del Señor. Repito, echa fuera la enfermedad y llama la sanidad que viene de parte del Señor. Claro, hermano, esto es con fe. Hemos visto en este tiempo de la pandemia cómo el Señor ha hecho milagros extraordinarios. Cómo desde los intensivos ha levantado a gente, pero también reconocemos que según la voluntad y el propósito de Él, se ha llevado a algunos hermanos nuestros, porque pues es la voluntad de Él. Y la Biblia dice que si nosotros vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero revisa en tu propia vida, amado hermano, si no hay un mover de Esaú que por dañarte activó la esclavitud a través de la enfermedad. La esclavitud no solamente es por el afán al trabajo. La esclavitud también, desde el punto que lo estamos viendo, es por la enfermedad. ¿Por qué? Porque él se casó con una hija de Ismael que se llama enfermedad y la llevó a su casa. Por eso nosotros hemos aconsejado a los jóvenes. ¿Por qué se va a casar con yugo desigual? No, pastor, es que mire, la conocí en el trabajo, viera que ella es bien linda, es bien educada, dice que ella es muy respetuosa de las cosas de la iglesia. Sí, pero no tiene a Cristo en su corazón. Su espíritu no está vivificado como el tuyo. Y si te unes a ella, te unes en yugo desigual. Y eso fue lo que hizo Esaú. Por eso nosotros tenemos que echar fuera y romper, hermano, óigame bien, y echando fuera todo derecho que se le ha dado al espíritu, a esa potestad de Esaú en nuestra vida. Partiendo de la desobediencia, desagradó a sus padres, y nosotros tenemos que agradar a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestros padres biológicos y a nuestros padres espirituales. Muy bien, pero sigamos pues. Mire esta otra fuente. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán.
a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón Heveo. Ada significa adorno, y ya vimos que Elón significa poderoso. Mire pues, hermano y hermana, los adornos no son malos, pero cuando se trata de adornos que no tengan un peso, una sustancia, se vuelve algo superfluo, algo vacío, algo vano. Ada es solo adorno. ¿Sí está conmigo? Ada es solo adorno. Era hija de Elón, que era eteo, cuyos significados ya vimos anteriormente. Entonces, hay gente, cuando se habla de un adorno superfluo, hermano, algo vacío, vano, apariencia, es pura apariencia, aparentar. Mire, aquí en Guatemala decimos, no todo lo que brilla es oro, y le voy a poner un ejemplo, una cadena que alguien cargue dorada, eso no quiere decir que sea de oro. Puede ser que él o ella anda, hermano, mostrando algo superfluo, algo que no tiene sustancia. Y claro, ya en este tiempo no puede andar con una cadena usted de oro luciéndola, ¿verdad? Porque se la van a arrancar. Pero entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esto? Que la iglesia, mire pues, en el tiempo final, la iglesia está siendo adornada. Se recuerda que que Esther, hermano, se metió. Estuvo 6 meses en tratos, hermano, con perfumes, pero también 6 meses en tratos con mirra para que diera la belleza. Dios busca la gracia interna. Entonces la amada, que es la iglesia en este tiempo, y por eso se lo puse con mayúscula, refiriéndome a la que se va a casar con el Señor Jesucristo, tiene adornos sustanciales. Cantares 1:10 dice, hermosas son tus mejillas. Hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. Adornos de oro haremos para ti, con cuentas de plata. Cantares 4:9, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Veamos algunas cosas. Notemos nosotros entonces que estos adornos tienen significado. Pero algo importante, un adorno no oculta la parte del cuerpo donde lo está luciendo. No oculta. Por ejemplo, dice las mejillas, los cachetes, ¿verdad, hermano? Que nosotros decimos, rosadas. ¿Qué ministran? Ministran vida, ministran alegría, ministran hermosura. Eso es cuando usted mira a un bebé y está bien alimentado y así sus cachetones, hermano, y dan ganas de agarrarlos, ¿verdad? Entonces las mejillas ministran alegría, ministran vida, hermosura. Cuando habla del cuello, habla de elegancia. Mire desde la perspectiva espiritual, no está hablando de orgullo, sino habla de elegancia, habla de una dama. Cuando habla de collar, hermano, de collar, está hablando de autoridad. Colocarle collar a la esposa. Y yo me recuerdo de una de las prédicas de mi apóstol, que él hablaba de eso.
que a veces la esposa en el hogar no se siente amada, no se siente esposa, sino que se siente esclava, porque en lugar de lucir su elegancia como esposa, como madre, hermano, la tienen como una sirvienta. No le tienen un collar que luzca la elegancia, que la presenten como una dama, sino la presentan como una esclava. Le tienen una cadena con grillete en el cuello. ¿Se recuerda cómo llevaban antes a los esclavos? Les ponían en el cuello, pero eso es esclavitud. Y el Señor dice que se está preparando, le dice a los maridos: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella para preparársela para sí mismo, como una esposa en su mayor esplendor, en su mayor belleza. Hermano, entonces me llama la atención, ¿se recuerda usted cuando Isaac oró por Rebeca? Rebeca era estéril. Déjeme ponerlo de esta manera. Tenía de alguna manera una esclavitud, esterilidad. Y él oró por ella y Dios le concedió hijos. Es de donde viene Esaú y Jacob. Entonces, la iglesia tiene que lucir las bendiciones y los adornos que Dios le ha mandado. Prudencia, sabiduría, templanza, virtudes que la iglesia debe de tener. Elegancia, debe ser elegante, debe ser fiel al Señor. Ok, pero avancemos pues. Mire cómo se corta esa fuente de esclavitud. Esta fuente, Esaú se hizo grande, era diestro cazador, llegó a tener mucho, era un hombre muy próspero materialmente, tenía mucha prosperidad, pero fue un hombre que no tenía temor de Dios, fue un hombre que desobedeció a sus padres, fue un hombre profano, fue un hombre que malagradecido, que vendió su primogenitura. Y hermano, habitaba en un lugar de demonios. Dice la esposa que él tomó a Olivama, significa: mi tabernáculo es exaltado. El yo, el yo, el yo, el yo, el mirar sobre el hombro. ¿Ya? Como yo no hay otro. Su papá se llamaba Aná y significa afligido. Su abuelo significa iniquidad que mora. Entonces, hermano, si lo vemos desde el punto de vista de exaltarse o engrandecerse a sí mismo, es aquella persona que solo habla de él y habla sus grandezas, sus experiencias para exaltarse a sí mismo. Entonces viene a mi mente Nabucodonosor. Usted lo puede leer allá en capítulo 4 de Daniel y versículo 29. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, verso 30, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder? Oiga pues, por favor, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y nosotros hemos aprendido que toda la gloria y que toda la honra y que todo el honor es para nuestro Señor. Toda gloria y toda honra. No nos engrandezcamos nosotros. Dejemos que Dios nos levante. Vemos que Nimrod, hermano, fue otro personaje que se engrandeció. Él engrandeció su propio nombre. Entonces, ¿qué hace la fuente del engrandecimiento por sí mismo? Te infla.
te infla. A la que calidad vos, y esto y el otro y aquí, te infla, te infla. Pero hermano, cuando el Señor lo desinfla a uno, oh, eso es tremendo, hermano. Mejor que Dios nos levante. Por eso David dice que el Señor es el que levanta su cabeza. Y hermano, me llama la atención el nombre del papá. Aná, afligido. Y cuando usted busca, dice uno que responde, afligido. Y en Génesis 36:2 también aparece, dice que viene de Mizraim, que en nuestras Biblias está traducido como Egipto. Y hermano, y su abuelo. Entonces note aquí hay abuelo, hay papá y hay hija. Dígame si no son ancestros esto. Y mucha gente dice que los ancestros no existen. Y yo quiero decirle que el Señor no habita donde hay iniquidad. El Señor no habita donde hay iniquidad. Y cuando habla de tabernáculo, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo, sois tabernáculo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por eso David le decía al Señor que lo limpiara de toda su maldad, de toda iniquidad que estaba delante de él. Entonces, mire cómo el mover de un profano, el mover de Esaú, de esa potestad que está vigente en este tiempo, por llevarle la contraria a sus padres, le llevó la amargura, casándose con gente mundana que no era del pueblo. Y es lo que estamos viendo en estos días, en los temas que nuestro apóstol ha estado dando, sobre las ciudades que el Señor va a expulsar, que le dijo al pueblo de Egipto que iba a expulsar para que ellos pudieran poseer. Son gigantes, pero para nosotros el Israel espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a expulsar a esas ciudades, a los heteos, a los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos. Entonces note la estrategia, por favor. Revisa tu campamento, revisa tu vida. Yo ya voy concluyendo con esto. Revisa tu vida para que el Señor obre. Génesis 9:27, hermano, que te engrandezca Dios. Aquí aparecen los tres hijos de Noé, Jafet, Sem y Canaán. Dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Canaán era su nieto, hijo de Cam, el que vio la desnudez. Pero, ¿qué quiero apuntalar aquí? Que te engrandezca el Señor. Que no sea el hombre que te engrandezca, ni tú mismo, que te engrandezca Dios. Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado. Más advertencias no nos puede dar Dios, pero el que se humilla será ensalzado. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que el Señor obre en nuestras vidas. Resumo con esto. Te dejo esas 6 fuentes que activó Esaú, el profano, el malvado, al moverse, casándose con gente mundana que no era del pueblo del Señor. Y que el Señor en esta hora quiere arrancar esa raíz de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, y quiere sellar estas 6 fuentes. Quizá hayan más, hermano, pero quiere sellarlas y quiere que tú te acerques a la fuente de aguas vivas que es Él. Así es que ponte de pie en esta hermosa hora y déjame bendecirte. Deja que el Señor pueda bendecir tu vida y mi vida.
¿Qué tenemos que buscar nosotros? La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la paz no alcanzaremos ver al Señor. Entonces, amado hermano, ponte de pie en esta hora y déjame ministrarte esta palabra. Que el Señor te muestre y te revele las raíces que hay que arrancar y qué fuentes tienes habilitadas. Que la llenura del Espíritu Santo venga sobre tu vida en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo derrame el amor del Padre en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor selle y cancele toda fuente de amargura, de miedo, de muerte, de desolación, de enfermedad, de adorno superfluo y de engrandecimiento de sí mismo. Y que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para ser exaltados a su debido tiempo. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu buena palabra. Bendigo a tu pueblo, entrego esta palabra y te ruego, Señor, que venga la llenura de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús, y el derramamiento de tu amor y de tu gracia por amor de tu santo y bendito nombre, Señor. Te lo suplico y te lo pido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Con la ayuda del Señor, nos vemos mañana domingo a las 8 de la mañana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor muestre misericordia a tu vida. Amén y amén.